Bueno, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días, muchachos. Bienvenidos sean a nuestra clase 50 de cálculo integral. Fíjense bien, ayer me di a la tarea de investigar con respecto a las situaciones de certificación. Me he quedado como muy impactado en cómo se evalúa en UACM, dado que hasta donde entiendo, ustedes tienen que ver si les va a convenir o no meter la materia acorde a lo que llevan. Si estoy diciendo alguna barbaridad, alguien me corrige, por favor. Entonces, se supone que ya tenemos que esta sería la semana de certificaciones. Y aquí es donde yo les tengo que indicar cómo es que van y sobre eso hacer la respectiva decisión. ¿O estoy diciendo algo que sea incorrecto? Pero creo que la certificación es hasta la siguiente semana, ¿no, profesor? Según el calendario, tengo yo, déjenme compartírselos. Reitero, es que esto me lo enviaron apenas el día de ayer, entonces sí me quedé como impactado sobre qué es esto, ¿no? Pero, ok, se supone que aquí nosotros tenemos, déjenme acercarlo un poquito más, las certificaciones tenemos nosotros el periodo de diciembre de 2021, entonces es solicitud. La solicitud, ¿qué diferencia hay entre la solicitud y la inscripción? ¿Alguien me puede comentar, por favor, rápidamente? Al parecer Pues, son unas propuestas para los grupos, o sea, qué materias se van a presentar para que las apliquen. Ok, Algo así ok. que tengo entendido. Ujú. Pero es, por ejemplo, yo tengo esta fecha que es solicitud de grupos a certificar desde el sistema de estudiantes. Mi pregunta es, o sea, del 8 al 12 de noviembre, que estamos hablando prácticamente de esta semana, ustedes, o sea, ¿qué diferencia hay entre una solicitud y la inscripción? O sea, solicitud es que tú pones todas y la inscripción es cuando ya lo haces oficial. Quiero entenderlo de esa manera. De alguna manera sí, porque en Ok. sí tenemos que inscribirnos, o sea, tenemos que registrar la materia del 22 al 28 de noviembre. ¿Y qué diferencia hay del 8 al 12 donde dice solicitud de grupos? imagino que es la manera en que nosotros pedimos pues a la escuela que abran esas materias para... Ujú. Es que aquí sí les diría que sí me pusieron al tanto porque yo quise pedir informes, pero como que tampoco no me quedó muy claro. Reitero, esta es la primera vez que yo estoy aquí en la universidad, entonces sí como que de pronto estoy como algo desorientado, justo porque nunca había visto en un sistema que ustedes se tuvieran que inscribir todavía, aparte de una inscripción que ya habían hecho. Pero por lo que me comentaron es como una parte para evitar un índice alto de reprobación. O sea, si un estudiante ya ve de pronto que sí le conviene o no le conviene, es como si ya metiera la materia y entonces, por decirlo así, como que lo obliga o lo exhorta a que haga bien las cosas. No sé si estoy diciendo alguna barbaridad. No exactamente. Ok. Es bueno, en sí nos inscribimos para poder tomar el curso Ujú. desde el inicio. Pero eso no es garantía en que ya, es decir, que si le sacan el 5 ese 5 se les pone. Eh, Pensemos un ejemplo. no, tampoco. Ok. Nosotros nos inscribimos para tomar el curso. Ujú, Posteriormente, cuando son los periodos de certificación o las inscripciones a la certificación, ujú, volvemos a inscribir la misma materia. ¿Para ujú, qué? Si vemos, bueno, en mi caso, o lo que me pasaba el semestre pasado, ujú. era si veo que voy mal, pues ya no la inscribo. Y entonces no te cuenta como que la hayas tomado. Exactamente, o sea, Ah, tomé el curso, okey, okey, okey. pero Ujú, no aparezco en la lista en la lista de calificaciones para que ujú. me pongan ese 5. Ah, okey, y así no se vea tan afectado tu historial. Exactamente. Okey. Así es como bueno, así es como entiendo que lo manejan.
Entonces ya cuando vemos que vamos bien, bueno, por decirlo de alguna manera, llevamos buenas calificaciones, pues ya inscribimos la materia y bueno, a los alumnos que sí se inscribieron, que sí vamos mal, se inscriben a la certificación para que es que son como 2 modalidades, ¿me entiendes? O sea, ¿sí me estoy dando como a entender? Sí, sí, sí. Sí, bueno, son como 2 modalidades en una sola. La primera es la que yo digo, si vamos bien y el profesor nos aprobamos la materia, nada más pone la calificación, pero tenemos forzosamente que inscribirnos a la certificación para que ustedes como profesores nos pongan nuestra calificación. Y la Okey. segunda modalidad es que si nosotros como alumnos, en clase, bueno, en el curso reprobamos la materia, sacan un examen general de todo el semestre, nos lo aplican en cierto día y cierta fecha, y esa es la calificación, o sea, la que se saca es la que se pone en el listón. ¿Es como una última oportunidad? Exactamente, Pero ese examen yo me imagino que no lo hago yo, sino lo hace el mismo departamento. Ajá, exactamente, o hay, Ujú. profesores asignados a a que lo hagan. Okey, Ujú. bueno. Bueno, entonces, aclaro, creo que, bueno, gracias, Nancy, ya ha aclarado un poquito más el panorama. Vale, Creo que es por la situación del correo. A veces el correo no es como una buena manera para informar, pero bueno, depende del tema, ¿no? Bueno, muchachos, entonces yo creo que en este punto, al igual que le decía al otro grupo, eh, claro, necesitaba yo escuchar las versiones para ver qué tanto coincidían, que sí, en efecto, todo coincide. Pero algo que me mencionaban los grupos era que de pronto algunos profesores les daban el desglose de cómo iban, a ver si sí les conviene o no les conviene. Yo les decía a los grupos que puedo hacer ese desglose. Bueno, ustedes ya saben cómo van, ¿vale? Pero si ustedes necesitan el desglose y salvo lo que me indiquen la mayoría, puedo hacer dicho concentrado de calificaciones de cómo van hasta el momento. Pero aquí la pregunta sería, ¿tienen algún problema si yo publico el concentrado de todos ustedes en Classroom? No, profe. Ok. no, profesor. Ese para mí es más fácil que estar enviándole uno por uno. Entonces, hago el concentrado, ya ustedes ven cómo van y sobre eso tomarán su respectiva decisión. También algo que quiero comentarles es, porque alguien me preguntó hace un momento en el otro grupo, ¿me conviene o no me conviene llevar a certificación su materia? Yo les dije, porque me dijo esta persona, es que yo aprobé un examen y el otro lo reprobé. Ok, perfecto. En ese tipo de casos, mi sugerencia es sí métanla, porque si ustedes recuerdan, yo les dije que iba a haber periodos de recuperación. Claro, internamente hablando en nuestra materia. Es decir, que de pronto yo tendría un examen, les diría, a ver, ¿quién debe el primer parcial o quién le fue muy mal en el primero? Pues, ¿saben qué? Pues aquí hagan del ejercicio 1 al 5, por ejemplo. Quien deba del segundo parcial, haga del 6 al 10, por ejemplo, y los que en sí ya reprobaron todo, hagan todo el examen, ¿sale? Entonces, yo sí les diría que acorde a ese tipo de consideración que estoy haciendo, pues a todos nos convendría. O sea, evidentemente todos tendríamos la oportunidad de pasar, pero pues aquí ya lo dejaría en ustedes. Digo, yo sí les diría, estadísticamente a todos nos conviene. ¿Por qué? Porque vamos a hacer periodos de recuperación de algún parcial. No sé si hasta aquí me doy a entender. Sí, profesor. Otra Sí, cosa que profe. tiene la Sí, sí, universidad sí. es de que si nosotros presentamos examen, por ejemplo, aprobamos el curso y aprobamos el examen de certificación, siempre se va a poner la calificación más alta. ¿Eso qué quiere decir? Ajá, por ejemplo, si el alumno aprobó el curso con usted y con usted sacó 10 y en el examen de certificación sacó 8, siempre se va a quedar con su 10. Ok, 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 perfecto. Ujú. Bueno, es mucho más conveniente eso. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más?
Reitero, si ustedes necesitan que yo tenga que hacer, según me dijeron, tú no tienes que hacer ningún trámite. El estudiante es el que tiene que hacerlo. Yo después, o sea, ya a inicios de diciembre, tendré que pasar como la manera en cómo, o sea, es decir, ante sistemas escolares, qué es lo que estoy evaluando. Eso sí me dijeron, pero me dijeron, en tu caso te llamamos hasta diciembre, pero en ustedes, hasta donde me dijeron, ustedes tienen que hacer el procedimiento solitos. Ahora, si hay alguna situación donde yo tenga que tener que intervenir, sí les pido me avisen para que podamos hacerlo en tiempo y forma y no tengamos así como estar a las carreras. Ahora, el desglose de calificaciones lo voy a poner en Classroom hoy antes de las 9 de la noche. Me gustaría hacerlo antes, muchachos, pero dado que estoy cubriendo también grupos por la tarde, entonces sí termino hasta las 7, pero les digo hasta las 9 porque quiero como sacar bien todo a fin de que ya tengamos una mejor perspectiva de cómo vamos. Reitero, me gustaría hacerlo antes, pero me es imposible dado que hoy justamente es el día más pesado que tengo porque tengo clase continua hasta las 7 de la noche. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro contenido sobre área entre curvas. No, área entre curvas. Estábamos en coordenadas polares. Ok, muchachos, fíjense bien. El día de ayer habíamos comentado en que de pronto nuestra respectiva gráfica era como un poquito engañosa porque si bien teníamos nosotros que tener como ciertas propiedades bien definidas con respecto a los ángulos. Y bueno, vimos el esbozo de una gráfica con respecto a nuestro paquete computacional. Vamos a continuar en esa línea, pero aclaro, vamos a utilizar el programa de GeoGebra. Ahora, posteriormente vamos a ver cómo se define el área en una región en coordenadas polares. Y sobre eso haremos ciertos ejercicios a fin de ilustrar todo lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a poner como título, tendríamos nosotros en este caso, sería esbozar, bueno, obtener la gráfica. Obtener la gráfica de la siguiente función. Ok, perfecto. Entonces aquí, déjenme ponerlo desde esta perspectiva y lo pongo acá en tamaño 24. Ok, aclaro, ahorita vamos a hacer dos o tres gráficas para que veamos cómo se utiliza en GeoGebra. Y vamos a empezar con esta, que sería el coseno de 2 veces el ángulo. Ok, aquí reitero, uno puede utilizar las coordenadas cartesianas, pero como ayer lo vimos cuando graficamos la cardioide, era justamente en que a veces la función, cuando la pasamos a ese sistema, se vuelve más compleja y eso es algo que nosotros no nos podemos permitir porque se asume que las coordenadas polares son algo más sencillo de manejar. Muy bien, entonces déjenme, voy a dejar de presentar y voy a compartir la presentación en GeoGebra para que podamos ver cómo es esa gráfica. Reitero, nuestro objetivo no es que seamos muy buenos graficando en coordenadas polares. Nuestro objetivo principal es obtener el área de esa curva y entonces aquí la parte de la gráfica pasa a segundo término y podemos utilizar paquetes computacionales. Entonces déjenme ir aquí a la vista gráfica, vamos a ir aquí a la situación polar y bueno, fíjense bien, vamos a denotar, recuerden, ponemos F paréntesis, anotamos guión bajo teta es igual, tendríamos aquí coseno y tendríamos aquí de 2 veces teta. Recuerden, esta parte me lo está dando de manera lineal, pero yo no lo requiero de esa forma, sino lo requiero en términos de coordenadas polares. Por lo tanto, me va a quedar aquí como, pongo, abro paréntesis, será f de teta, ponemos punto y coma, y aquí nos va a quedar teta. Y evidentemente ya cuando se enrolla todo esto en un círculo, me genera esta respectiva función. Entonces, esta es la función que de pronto nosotros tenemos que sería R es igual a coseno de 2 veces el ángulo. Entonces, fíjense bien, déjenme nada más cambiarle el color.
Ok, ahí ya lo tenemos y déjenme ponerle su respectiva etiqueta. Aclaro, no es que nosotros le hagamos el feo de pronto a la parte de cómo graficar situaciones con ángulos. Es decir, la tabulación no es mala, pero únicamente, aclaro, cubre algunos tipos de funciones. ¿Cuáles son los tipos de funciones que cubren? Ah, pues son de pronto, por ejemplo, R igual a 2, por ejemplo, que se define como un círculo de radio 2. R es igual a 3, un círculo de radio 3, o bien R es igual a veces el coseno del ángulo. O sea, aquí déjenme ponerle ángulo. Lo estoy escribiendo en el chat. Aquí, por ejemplo, esto es un círculo desfasado, pero también aquí podremos tener R es igual a por el seno. Aquí tendríamos también un ángulo. Entonces, aclaro, de estas 1, 2, 3, 4 formas posibles, nosotros sí podemos utilizar la tabulación o inclusive también utilizar la parte de quién sería en términos de sus coordenadas cartesianas, porque es sencillo, pero en funciones como esta, donde tenemos coseno de 2 teta, el primer paso sería de pronto utilizar alguna identidad trigonométrica para simplificar 2 teta, porque nuestras coordenadas polares, recuerden, X es R coseno y Y es R veces el seno, involucran solamente seno y coseno, pero de un ángulo, es decir, de teta, más no de 2 teta, que es lo que tenemos acá. Entonces, por esa razón, es un poquito más confuso toda esta parte. Por ello les digo, o sea, vamos a utilizar paquetes computacionales para que no tengamos ninguna situación, porque reitero, nuestro objetivo es conocer el área de alguna curva en coordenadas polares. Entonces, voy a dejar de presentar y voy a colocar mi presentación original a fin de que veamos cuál sería como nuestra respectiva gráfica. Entonces, ya la tenemos y esta sería mi gráfica en términos de coordenadas polares. Muy bien, entonces ya lo tendremos de esta forma y bueno, evidentemente pues todo esto se hace mediante paquetes computacionales. Muy bien, muchachos. Déjenme, recuerden, tengo que dibujar dos, entonces dos más. Entonces déjenme poner la siguiente. Entonces vamos a obtener la gráfica y nuestra función sería R es igual a 1 más 2 veces el seno de quién me quedaría aquí fracción y me quedaría teta entre 2. Aquí, por ejemplo, si lo queremos pasar en coordenadas cartesianas, tendríamos que utilizar alguna identidad que se refiera al ángulo a la mitad, que sí lo hay. Evidentemente aquí tendríamos que estar trabajando todo el tiempo con identidades porque las funciones, sí, claro, o sea, tenemos funciones que son muy bonitas, que de pronto tenemos aquí que se suman o se están restando dependiendo de las coordenadas que tengamos, es decir, de cómo se maneje el parámetro teta, pero realmente en las curvas que yo les decía, donde involucramos de pronto ya aplicaciones o un problema contextualizado, no siempre van a ser círculos, son otras formas. Y tan es así tenemos la cardioide, que es una de las formas que sí está un poquito compleja. Ayer lo vimos y lo pasamos a coordenadas cartesianas. Ok, muchachos, fíjense bien. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficarlo. Déjenme poner aquí. Sería en este caso, sería f de teta es igual y nos quedaría, en este caso, 1 más el seno de, sería fracción, y aquí sería teta entre 2. Ojo, ahí está nuestra curva, claro, pero recuerden que nosotros tenemos que ponerla desde la perspectiva de las coordenadas polares. Entonces aquí sería f de teta, punto y coma, y aquí me quedaría teta, y sería esta expresión. Parece una cardioide, pero no lo es porque al final, sí parece, pero es un poquito más, menos curveado esta parte, como en una cardioide que parece como un frijolito. Entonces, déjenme aquí, voy a tomar una captura. Y esta sería nuestra función. Ok, déjenme ponerle la etiqueta correspondiente y me va a quedar que R es igual a 1 más 2 veces el seno
y sería en este caso, sería fracción, sería aquí θ entre 2. Ahí está ya nuestra expresión y esa sería nuestra gráfica. Déjenme tomar una captura correspondiente. Vamos a hacer la última y ahora sí vamos a pasar a área entre curvas. Claro, digo área entre curvas, aunque va a ser una, pero también se puede con dos, ¿eh? No, eso no hay ningún problema. Ok, perfecto. Ok, ahí ya está. Sería 1 más 2 veces el seno de θ entre 2, ¿vale? Ok, vamos a nuestra última función. Aclaro, eso es nada más como para ver cómo se hace en GeoGebra a fin de que no tengamos ninguna situación cuando estemos ya en el área, ¿sale? Entonces, déjenme borrar esta parte y déjenme hacer la siguiente, que sería R es igual a 1 más el coseno elevado a la 999 de, sería en este caso, θ. Imagínense esta parte de que la tengamos que pasar en términos de coordenadas cartesianas. Coseno elevado a la 999 sí es un poquito difícil, ¿vale? Entonces, déjenme lo que están anotando. Voy a tomar la vista en el sistema polar y voy a generar una hoja nueva. Ok. Muy bien, dejo de presentar. Muy bien, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Sabemos que f de θ va a ser igual, nos quedaría 1 más el coseno elevado a la 999 de quién me quedaría θ. Ok, ese sería de pronto nuestra curva, pero no es desde la perspectiva lineal, sino debemos de ponerla en un círculo. Por lo tanto, nos quedaría f de θ, punto y coma, y tendríamos θ. Entonces, aclaro, esta sería nuestra respectiva gráfica. Sería esta parte, parece como si fuese un Pac-Man. Ok, y lo vamos a colocar verde, estaría bien. Ahí está, y tendremos nuestra respectiva curva. Muy bien. Ok, espérame, déjeme ponerle la etiqueta correspondiente y me va a quedar R es igual a 1 más el coseno elevado a la 999, déjenme ponerlo aquí, y tendremos aquí de θ. Ahí está, y ya tendríamos esa curva. Reitero, esto nada más fue con el objetivo en que ustedes vieran cómo se grafica una curva con respecto al plano polar. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación original. Ok, y ya tendremos nosotros esta gráfica. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de qué fue lo que se hizo, muchachos? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la parte de área de una curva polar. Entonces, aquí es donde vamos a dar inicio a lo que realmente nos compete en cálculo integral. El otro era justo uno, porque recuerden, cuando nosotros transformamos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, es importante porque lo van a hacer en cálculo de varias variables. Justo eso se utiliza porque cuando ustedes van a desarrollar una integral en el espacio, necesitan
El cambio de variable es verdad y se toma como que las coordenadas polares es un tipo de cambio de variable. Sin embargo, las coordenadas cartesianas son como que un poquito difíciles de manejar y aclaro, en las coordenadas polares, dado que van a estar en el espacio, se llaman coordenadas cilíndricas, pero también van a utilizar algo que se llama integración por coordenadas polares, pero reitero, eso únicamente se da en el espacio. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, nuestro objetivo es calcular el área, vamos a poner aquí como título, área de una curva polar. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, vamos a manejar que R es igual a f de teta. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que R es una función que depende del ángulo. Entonces vamos a poner, déjenme tomar una gráfica a fin de que podamos entender qué es lo que se está haciendo. A ver, supongamos que nosotros queremos obtener el área de una curva, es decir, de una región en el sistema polar. Entonces aquí ya lo tenemos. En esta curva, nosotros tenemos que debe de estar acotada tanto por un valor de A, teta igual a A, hasta teta igual a B. En algunos libros lo maneja como que serían dos ángulos más. Sí, en efecto, son dos ángulos, pero yo le llamo A y B porque finalmente un ángulo es un número. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a ver los problemas de área, dijimos que la idea es tratar de dividirlo. Es decir, en el caso, por ejemplo, para área entre curvas, nosotros decíamos seccionamos con respecto a a rectángulos. Pero si estamos hablando de volumen de sólidos de revolución, decíamos que teníamos que seccionar con respecto a cilindros. Y ahora aquí, con respecto a coordenadas polares, pues vamos a seccionar con respecto a arcos. ¿Por qué en arcos? Bueno, porque fíjense bien, la idea inicial es tomar, por ejemplo, ese tipo de sección. Es decir, si lo planteamos aquí, tendríamos nosotros, a ver, aquí por ejemplo estaría uno de ellos. Sería esta sección. Entonces, por ejemplo, yo puedo seccionarlo en las figuras que a mí se me ocurra o en las partes que a mí se me ocurra, que en este caso sería sobre las partes. Y cito curva, ¿por qué? Porque estamos hablando de esta curva que tenemos acá. Es decir, pensemos en este pedazo. Y aquí van a ser variaciones con respecto a la teta, es decir, con respecto a qué tanto se está moviendo el ángulo. Por lo tanto, fíjense bien, como no voy a hacer todo ese desarrollo, voy a tomar uno en particular y para ello déjenme proyectarles la siguiente imagen. Entonces, fíjense bien, en este caso, esta sería como nuestra respectiva proyección. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos tomando solamente un arco, es decir, por ejemplo, pensemos que en este caso sería esta expresión y aquí es claro que tenemos teta es teta sub i y teta sería teta sub i menos 1, es decir, de dónde a dónde va el valor de teta o de dónde a dónde fluctúa. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que ver qué sucede con esta expresión y para ello vamos a recordar algo que se le llamaba el área de un sector circular. Es decir, vamos a basarnos en un círculo arbitrario. Entonces, déjenme, voy a ponerlo de esta forma. O sea, supongamos que nosotros tenemos como ese tipo de rebanada, si así lo queremos llamar. Entonces, en esta rebanada, aquí lo vamos a poner en chiquito, tenemos una especie de arco que justamente deviene de esta situación. A ver, espérenme, déjenme enviarla al fondo para que pueda poner la manita. Entonces, deviene desde aquí para acá, este arco. Y si ustedes recuerdan, en términos de geometría, el área de un sector estaba definido como, déjenme ponerle el área de un sector. Voy a ponerle A sub i. ¿Justo por qué? Porque estoy tomando un solo pedacito correspondiente de esta parte. Recuerden que en este caso, esto era igual. Recuerden, área de un sector se define como el área de un círculo, así lo vamos a manejar, sería pi por radio al cuadrado,
porque claro, todo se puede llevar con respecto a qué tan redondo es. Y tan es así que, por ejemplo, nosotros tenemos a las cónicas, que en las cónicas en particular, parábola, elipse e hipérbola, buscamos ese grado de redondez, el cual le llamamos excentricidad. Entonces, no es como muy descabellado pensar que lo aproximamos mediante círculos o mediante arcos de circunferencia. Y el área de un sector, aquí sería el área del círculo, pi por radio al cuadrado, pero tenemos que involucrar el ángulo que está tomándose, que sería en este caso el ángulo teta, entre la proporción que debe de haber entre la medida desde donde se mide el círculo, que sería desde 0 hasta 2pi, si es que hablamos en términos de radianes. Y entonces aquí aclaro, déjenme nada más modificar, porque aquí va a ser r sub i, y aquí tendríamos teta sub i. ¿Por qué? Porque finalmente esto es una parte de esos arcos que estoy tomando. Por lo tanto, aquí si simplificamos, nos va a quedar nada más un medio de ¿quién? Nos quedaría de r sub i elevado al cuadrado por, me quedaría teta sub i. Aclarando que aquí se tiende a simplificar pi arriba con pi que está abajo, ¿sale? Y nos quedaría un medio de ri al cuadrado por teta sub i. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros podemos sustituir a r por f de teta, pero vamos a ponerlo de la siguiente manera. Nos va a quedar igual, tendríamos nosotros un medio de ¿quién? Bueno, pues aquí, déjenme poner aquí la expresión al cuadrado y vamos a poner aquí f sub i. ¿De quién? De teta sub i. Bueno, aquí ya claro, lo podemos dejar así como f únicamente. De teta sub i. Porque el que está variando, reitero, es el ángulo. Al cuadrado por, tendríamos nosotros nuestra expresión que sería teta sub i. Muy bien, entonces aclaro, este es uno de ellos, pero recuerden que para poder aproximarlo necesito n cantidad de ellos, pero esa cantidad de n tiene que hacerse hacia el infinito, porque finalmente tenemos que seccionar lo más, por decirlo así, lo más fino posible, a fin de cubrir toda esta curva que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no solamente son estas como particiones, tenemos que hacerlo más delgado todavía. Y esa delgadez, si lo queremos ver desde esa perspectiva, nos los va a determinar justamente el límite cuando n va hacia el infinito. Entonces, fíjense bien, esto nos va a quedar el área. Tendríamos nosotros, vamos a ponerle aquí, ok, será área, y déjenme ponerlo en otro color. Nos quedará igual, tendríamos nosotros el límite cuando n tiende a irse al infinito. Reitero, esta es la parte de la suma de Riemann. Tiende al infinito, ¿de quién? De la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? Bueno, sería un medio, y aquí sería en este caso, tendríamos nosotros, sería aquí al cuadrado, y nos quedaría f evaluado en teta sub i. Aclaro, esta sería como la altura, por decirlo así, y la base sería la variación de esta parte, que sería definido por teta, pero aquí le llamamos, dado que es teta i se definiría como la variación de teta. Delta, teta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, ya estamos definiendo, por decirlo así, una base y una altura. Y bueno, aquí nosotros podemos tomar, déjenme aquí, voy a copiar esta parte. Nos quedaría, vamos a llevar el 1/2 fuera de nuestra suma, y esto nos va a quedar por el límite, y aquí le quitamos el 1/2. Pero recuerden que en la parte de sin la suma, es decir, esta parte que voy a seleccionar, esta parte no es otra cosa más que en la integral. Aclaro, esta es la suma de Riemann. Por lo tanto, para calcular el área, me va a quedar 1/2 de ¿quién? De la integral. ¿Desde dónde a dónde? Bueno, pues vamos desde A hasta el valor de B.
y nos quedaría desde A hasta B. Y tendríamos nosotros que tomar, déjenme ponerle aquí al cuadrado, aquí iría diferencial de teta, y aquí nos quedaría f de teta. Y esa sería la fórmula para encontrar el área de una curva polar. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Reitero, cualquier duda que se tenga, con toda confianza pregunten, ¿eh? Bueno, termino de anotar y lo primero que vamos a hacer es como cuando comenzamos los ejercicios de área entre curvas. Primero vamos a dar los límites de integración y posteriormente nosotros vamos a ver cómo es que se van a calcular dichos límites, ¿sale? Lo primero es más sencillo justo para adaptarnos a la situación de la integral y que veamos que se cumple. Bien, muchachos, anótenlo por favor esta parte. Insisto, no hay dudas en esta parte, muchachos, el cómo se definió. Ok, perfecto. Anótalo para que podamos dar nuestro primer ejemplo. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a continuar. Déjenme aquí, voy a quitar, bueno, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, vamos a un primer ejemplo. Este yo creo que me conviene, pero ahorita lo modifico. A ver, fíjense bien. Nuestro primer ejercicio es encuentra el área de la siguiente curva. Curva polar. Ok. Y nuestro primer ejercicio va a ser R es igual a E elevado, sería en este caso menos fracción, sería z entre 4. Y bueno, aquí tendríamos nosotros que los intervalos de definición serían en este caso como, ok, sería, aclaro, sería desde pi medios menor o igual, sería teta, aquí tendríamos menor o igual a pi. Okay. Fíjense bien, muchachos, porque en esta parte, reitero, aquí lo único que me va a interesar es esta fórmula. Entonces aquí el área sería aquí, sería un medio de la integral desde A hasta B. Ok, ahí está. Bueno, fíjense bien, lo primero que tenemos que hacer, digo, este es uno de los ejercicios más sencillos que nos podemos encontrar en coordenadas polares, es decir, donde tengamos ya la función y de pronto ya se tenga quién sería como el respectivo ángulo, ¿sale? Ok, entonces, fíjense bien cómo lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Fíjense bien. Primero y antes que todo, tenemos que graficar la función. Yo sé que ustedes me dirían, pero ya no es necesario porque están los límites de integración. Es verdad, sin embargo, sí lo considero prudente. ¿Por qué, muchachos? Porque al final, reitero, no vamos a tener los límites de integración todo el tiempo. Entonces, sí tenemos que habituarnos a cómo se grafica a fin de que veamos de dónde a dónde vamos a tener la situación. Entonces, fíjense bien. Bueno, en particular en esa función sería como que un poco complejo porque la idea es decir cuándo se hace cero, pero la exponencial nunca se hace cero.
Entonces, aclaro, o sea, claro, la exponencial no se hace cero, pero dependiendo del ángulo puede caer que sea con cero. Pero vamos a verlo de qué manera se comporta. Voy a dejar de presentar y déjenme poner GeoGebra. Entonces, aclaro, recuerden, primero vamos a definir f de teta es igual, nos queda e elevado a la menos fracción y me quedaría teta entre 4. Ahí está esa función, pero claro, así no me sirve justo porque tendríamos aquí la exponencial. O sea, no me sirve porque tenemos como circularla, por decirlo así, es decir, llevarlo al sistema polar. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos lo siguiente. Recuerden, aquí vamos a abrir paréntesis, sería f, sería aquí teta, punto y coma, y aquí sería teta. Y aquí sería esta curva. Entonces déjenme acercarme un poquito más. Y aclaro, voy a quitar esta expresión. Y bueno, déjenme quitarle aquí la etiqueta. Y vamos a ponerlo, pensemos, de color de este como lila. Ahora, reitero, nosotros esa espiral la necesitamos, pero solo desde cierto valor, que va a ser desde pi medios hasta pi. Por lo tanto, fíjense bien cómo lo vamos a manejar. Tendríamos nosotros, ok, déjenme aquí, voy a copiar esta parte. Ok, aquí sería desde pi sobre 2 hasta, tendríamos en este caso, pi. Y entonces me debe de generar esta curva. Es decir, esta expresión que nosotros tenemos, aquí vamos a calcular el área. Entonces, fíjense bien, déjenme, voy a quitarle la etiqueta, voy a ponerlo en color rojo y le voy a agregar un grosor considerable a fin de que entendamos qué es lo que tenemos que, de dónde a dónde tendríamos que ir y cuál sería la región, que en este caso sería esta región en coordenadas polares. Por lo tanto, reitero aquí, bueno, no le pongo la etiqueta porque ya tenía la definición de la función, ¿sale? Entonces, ojo, voy a tomar aquí una captura para que podamos continuar y ahora sí aplicar nuestra integral. Dejo de presentar y voy a regresar a mi presentación original. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros, sería, esta es la curva, ya tendríamos que va a ser R es igual a la exponencial, desde ese ángulo hasta ese ángulo. Ok, entonces aclaro, aquí nada más es la situación donde nosotros tendríamos que expresar con los respectivos límites de integración. Por lo tanto, nos va a quedar un medio de quién tendríamos nosotros, sería fracción, sería desde pi entre 2 hasta pi. Y aquí nos quedaría f de teta, nos quedaría en este caso e elevado, nos quedaría menos fracción y sería teta sobre 4. Y aquí aclaro, hay un menos. Entonces, fíjense bien, si hacemos primero esta parte de elevar al cuadrado, nos va a quedar menos 2/4 de teta, porque recuerden que aquí tendríamos nosotros, sería hasta cierto punto utilizar la regla de los exponentes. Por lo tanto, tendríamos nosotros la expresión de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, sería esta expresión, y me quedaría e elevado a la, déjenme ponerle e elevado, tendríamos aquí menos fracción y sería teta sobre 2. Entonces, aclaro, esto ya es simplificando. Y bueno, aquí lo que podremos hacer será justamente un cambio de variable sobre el argumento de la función exponencial y evidentemente podríamos también nosotros hacer ese cambio de variable también con respecto a los límites para ya no estar regresando. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a tomar que u es igual, déjenme ponerlo en otro color, u es igual a menos fracción, tendríamos teta entre 2.
Ahora, si nosotros, por ejemplo, derivamos, es decir, la derivada de la función, déjenme ponerlo aquí, du es igual a menos 1/2 de ¿quién? Del diferencial de teta. Pero aclaro, yo no tengo el menos 1/2, por lo tanto pasaría del otro lado como menos 2, déjenme ponerlo así, menos 2 de u es igual a de teta. Y ya podemos encontrar aquí con este cambio de variable. Ahora, vamos a tener que utilizar nuestros límites de integración a fin de que podamos ver quién sería en términos del mundo u. Por lo tanto, vamos a establecer primero para teta igual, tendríamos a pi medios. Entonces, por ejemplo, el límite inferior me quedaría u es igual, me quedaría menos fracción y aquí me quedaría pi entre 2 y aquí me quedaría entre 2, quedando esto último como menos fracción y aquí me quedaría pi entre 4. Y ya tendríamos aquí ese valor de u. Ahora bien, en el otro caso tendríamos nosotros u es igual, tendríamos aquí, déjenme ponerlo en esta tonalidad. Aquí sería pi entre 2. Y ya tendríamos esta expresión. Ahora, esta integral me va a quedar entonces de la siguiente manera. Vamos a tener igual a 1/2 de ¿quién? De la integral definida, ¿desde quién a quién? Sería desde en pi medios me quedaría menos fracción, sería pi sobre 4. Y en el otro caso sería en el límite superior, sería menos fracción y nos quedaría pi sobre 2. Y aquí tendríamos nosotros e elevado a la u diferencial de teta, pero el diferencial de teta, recordemos, iba a ser menos 2 diferencial de u, ¿sale? Hasta aquí, ¿quién se me perdió? ¿Vamos todos bien? Ok, bueno. Fíjense bien, y aquí, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es llevar este 2 fuera de y nada nos va a quedar simplificado. Tendríamos nosotros, déjenme tomar aquí como la integral, sería igual, tendríamos menos, y aquí tendremos nosotros esta expresión, pero sin el menos 2. Entonces aquí tendríamos du, ¿vale? Muy bien, muchachos. Entonces, porfa, anótenlo hasta aquí y ahorita continuamos. Ya nos falta poco porque la integral es muy sencilla de obtener. Inclusive, a ver, déjenme ponerlo aquí en este espacio. Y nos quedaría que el área es igual, tendríamos nosotros, déjenme ponerlo en otro color. Sería el área es igual, nos quedaría menos e elevado a la u. ¿Justo porque? Bueno, porque en este caso nosotros tendríamos que la integral de la exponencial es ella misma. Y esto va a ser menos, abrimos paréntesis, va a ser e elevado a la, sería en este caso menos fracción y tendríamos aquí pi entre 2. Ajá. Y aquí tendríamos menos, sería e elevado a la menos pi sobre 4. Muy bien, y aclaro aquí, bueno, de una vez lo termino. Aquí nosotros podríamos calcular de manera numérica quién sería este valor. Para ello, fíjense bien, déjenme utilizar mi calculadora con el objetivo en que veamos qué está pasando. Entonces, a ver, esta expresión, por ejemplo, e a la menos pi sobre 2, déjenme utilizarlo aquí, e elevado a la menos sería pi entre 2. Esto nos quedaría como 0.2078. 0.2078 menos, y aquí si nosotros utilizamos, vamos a suponer, e a la menos pi cuartos, esto nos quedaría menos 0.4559. Y bueno, evidentemente aquí nos va a quedar que el área va a resultar, fíjense bien, tendríamos nosotros que el área sería menos, aquí sería un número también negativo, y nos quedaría, sería 0.2078 menos 0.4559. Esto me queda menos,
es igual a menos y tendríamos nosotros menos 0.2481. Y esto es igual, nos quedaría, bueno, me quedaría positivo, pero déjenme llevarlo hacia arriba a fin de que no afecte conforme a mi resultado. Tendríamos esta expresión. Ok, a ver, déjenme duplicar en esta parte. Y aquí tendríamos nosotros esta expresión. Y al final me quedaría igual a 0.2481. Y esa sería nuestra área de esa figura de manera aproximada. Ok, y bueno, aquí tendríamos nosotros, aquí está el área, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con lo que llevamos con respecto a esta parte? No, profesor. Ok, bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Entonces, ya tendríamos aquí un problema justo de el área de una curva polar, pero aclaro, esto es como muy sencillo porque nada más es para acostumbrarnos a cómo van los límites de integración, pero reitero, no siempre se hace de esa forma. Ok, muy bien, voy a duplicar diapositiva. Muy bien, y vamos a encontrar el área de nuestra curva polar, pero déjenme aquí, voy a poner otra función. Ok, este no lo borro. Y bueno, aquí nosotros tendríamos, déjenme ponerlo así. Todavía no llegamos a quién sería esa parte. Y bueno, aquí sería tangente del ángulo. Y aclaro, este está definido desde pi sextos hasta pi tercios. Recuerden, pi sextos es 30 grados y pi tercios serían 60. Entonces aquí sea pi sextos hasta pi tercios. Muy bien. Entonces, llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero y más importante es graficar para que veamos desde dónde a dónde se está viendo nuestra respectiva función. Entonces, anoten por favor, déjenme, voy a abrir una hoja nueva en GeoGebra. Ok, perfecto. Dejo de presentar. Y tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, recuerden, nosotros tenemos que f de teta es igual, nos quedaría tangente de teta. Aclaro, no me interesa esa parte lineal, sino me interesa la curva que se forma en el plano polar.
f de teta, punto y coma, y me quedaría teta. Es decir, esta parte no me interesa y queda como esta, como tipo cuchilla parece, ¿sale? Entonces, aclaro, déjenme ponerla en otro color. Ok. No, así, de color morado. Ahora, fíjense bien, nosotros no requerimos toda esa curva, sino solamente la que va desde el eje, desde pi sextos hasta pi tercios, es decir, que va de 30 a 60 grados. Prácticamente aquí nos los está diciendo, este sería el ángulo de 30 y aquí tendríamos el de 60, es decir, necesitamos como este pedacito que estoy señalando. Entonces, fíjense bien, déjenme tomar aquí cómo sería con respecto a lo que necesito. Ok. Ok, tendríamos nosotros aquí la curva, iría desde fracción, sería en este caso pi sobre 6, hasta tendríamos en este caso fracción, y sería, tendríamos aquí, sería pi sobre 3. Y entonces prácticamente necesitamos este pedacito que está enfocado entre esos dos ángulos. Aclaro, es el que está marcado con B. Déjenme, voy a modificarlo. Voy a quitarle la etiqueta, lo voy a poner en color rojo y aclaro, le voy a dar un grosor considerable para que veamos de dónde a dónde iría nuestra respectiva función. Entonces, esa sería toda esa función que sería R es igual a la tangente de teta, pero nada más nosotros necesitamos la que se maneja con este ángulo de pi sextos hasta pi tercios, es decir, desde 30 grados hasta 60. Entonces, aquí tendríamos nosotros R es igual, bueno, si no ya lo ponemos allí, no hay ningún problema porque ya tenemos en nuestra gráfica definida. Entonces, ojo, tendríamos aquí esta expresión, dejo de presentar. Ok, y tendríamos nosotros esta gráfica. Entonces ya la tendríamos, no está difícil, únicamente nosotros tenemos que ver cómo manejamos dicha integral. Entonces, muy bien, esta nos va a quedar igual, tendríamos nosotros, sería en este caso, sería un medio de ¿quién? Bueno, pues en el caso del límite superior, perdón, el inferior me quedaría fracción y sería pi sobre 6. Y en el último me quedaría fracción y sería pi sobre 3. Muy bien, entonces aquí en la función al cuadrado me quedaría justamente la tangente del ángulo. Entonces ya tendríamos esta expresión. Aquí recuerden que lo que podemos hacer es justamente aplicar alguna identidad trigonométrica. Entonces, por ejemplo, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener que el área es igual, déjenme ponerla en otro color, tendríamos nosotros esta expresión y aquí aclaro, sabemos que si nosotros elevamos al cuadrado, nos quedaría como tangente al cuadrado del ángulo. Muy bien, y entonces esto es igual, nos quedaría un medio, bien, de la tangente cuadrada, pero la tangente cuadrada nos quedaría secante al cuadrado del ángulo menos 1. Reitero, estamos ocupando identidades pitagóricas. Entonces, aquí lo que hacemos, déjenme bajarlo un poquito para que no se confunda con esta parte de los ángulos. Aquí podemos separar cada una de mis integrales y me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí, tendríamos un medio y aquí sería la secante cuadrada del ángulo, sería después menos un medio. ¿De quién? De la integral. Desde, a ver, si no aquí lo pongo, esta integral, ya si no estarme complicando. Entonces aquí nos quedaría esta integral y únicamente nos quedaría de teta. Y ya tendríamos esta expresión. Ahora, estas integrales son sencillas de obtener. ¿Por qué? Porque son inmediatas. Por lo tanto, esto me va a quedar igual. En el primer caso sería un medio y la integral de la secante cuadrada sería la tangente del ángulo menos me quedaría un medio del ángulo teta. Entonces ya lo tendríamos de esta forma. Sugiero aquí en este punto
el factorizarlo para que ya no, yo no me complique con el tema de las fracciones. Entonces aquí tendríamos nosotros, será tangente del ángulo menos 1. Entonces ya aquí lo tendríamos, ¿ok? Muy bien, muchachos. Espero ya hasta aquí no se tenga ninguna duda. Porfa, vayan anotándolo para que pueda yo seguir resolviendo dicha integral. Aquí en este punto, bueno, pues nuestra integral se vuelve un poquito más compleja porque ya tendremos a la tangente. Muy bien, muchachos. Anótanlo y ahorita continuamos. Reitero, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, fíjense bien. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos la integral, pues vamos a tener que sustituirlo. Déjenme de aquí, voy a eliminar esta parte. Y aquí nos quedaría, ok, tendríamos esta expresión. Ya tendríamos que el área se maneja de esta forma. Ok, fíjense bien, si sustituimos nuestros límites de integración, nos van a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener un medio de quién tendríamos nosotros. Híjoles, aquí era teta. Sí, porque en este caso no vaya a quedar mal en las notas. Sí, aquí me quedaría teta. Ok, bueno, fíjense bien, me quedaría tangente, vamos a sustituir primero, creo que es mejor ponerlo entre corchetes, justo por la parte de los paréntesis que voy a poner al inicio. Sería tangente de, sería en este caso, fracción de pi sobre 6, menos sería pi sobre 6. Ok, y ya tendríamos esta expresión, y bueno, aquí tendríamos nosotros menos, y tendríamos acá tangente de pi tercios menos pi tercios. Entonces aquí nosotros tendríamos ya calculado esta parte, pero necesitamos de los ángulos notables. Déjenme abrir mi formulario de cálculo integral y déjenme ir a la tabla de ángulos notables para recordar esta parte. A ver, fíjense bien, tendríamos nosotros, en este caso, sería el área es igual a un medio de ¿quién? Bueno, pues nos quedaría en este caso como un medio de la tangente de pi sextos, pero la tangente de pi sextos nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí tangente de pi sobre 6 sería raíz de 3 sobre 3. Entonces aquí nos quedaría como, sería raíz de 3 sobre 3 menos, tendríamos aquí fracción y sería pi sobre 6. Ahora, en el siguiente tendríamos tangente de pi sobre 3. La tangente de pi tercios tendríamos nosotros que sería la raíz de 3 únicamente. Entonces aquí tendríamos nosotros la raíz de 3. Reitero, estoy utilizando mi formulario. Raíz de 3 menos sería fracción pi sobre 3. Muy bien, y esto va a ser igual a un medio, y ya voy a quitar todos los números del paréntesis, quedando entonces aquí como la raíz cuadrada de 3 sobre 3
menos pi sobre 6, menos raíz de 3, y menos por menos me va a quedar más. Tendríamos nosotros fracción y sería pi sobre 3. Entonces ya tendríamos aquí esta expresión y bueno, evidentemente pues tendríamos que ver de qué manera lo simplificamos. Entonces, por ejemplo, en la parte de raíz de 3 sobre 3, pues no podríamos hacer mucho. A ver, déjenme, voy a intentarlo. Y tendríamos aquí, sería un medio. ¿De quién? Y vamos a hacer la respectiva fracción. Me quedaría como denominador 3 y aquí me quedaría la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 menos, y tendríamos aquí, sería 3 raíz cuadrada de 3. Ok, y en el caso de los ángulos me quedaría fracción. Le voy a poner más, fracción sería 6 y 3, voy a poner que sería 6. Sería 6 entre 6 es 1, entonces aquí me queda pi, y en el otro me quedaría, aquí es negativo, y en el otro me quedaría 6 entre 3, me queda 2, y me queda más 2 veces el valor de pi. Claro, estoy haciendo la suma de fracciones, y esto es igual, me quedaría un medio de quién, tendríamos corchete, y aquí nos quedaría menos raíz cuadrada de 3. Tenemos aquí raíz cuadrada de 3, aquí hay un 2 y aquí me quedaría sobre 3 y aquí me quedaría más fracción, sería pi entre 6. Y bueno, si por ejemplo obtengo ese valor, me quedaría un medio de quién, déjenme ponerlo ya en valor numérico. Entonces, a ver, va a ser menos, la raíz sería 2 veces la raíz cuadrada de 3 entre 3 y me quedaría más fracción, sería pi sobre 6. Y esto me da como resultado menos 0.6311, ¿sale? No es de sorprendernos esta área porque finalmente podría haber dependido de qué tanto estamos nosotros considerando las respectivas expresiones o de dónde a dónde se mida. Muy bien, reitero, no es que esté mal el área negativa, sino que de pronto puede indicar que estamos en un sentido contrario. Recuerden, más en un círculo que tiende a ser cíclico. Entonces, en este caso, el área sería, en este caso, sería esta expresión entre 2, nos quedaría como menos 0.51, no, 3155. 0.3155. Y esa sería la expresión que sería el área de esa curva resultante. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿Seguros que vamos bien? Sí, profesor. Ok. Ok, perfecto. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Bien, vamos a encontrar el área de la siguiente curva polar, pero aclaro, el ejercicio, bueno, déjenme ponerlo bien porque no es solamente el área, dado que no tenemos como tal la parte de los límites de integración. Entonces, fíjense bien, la instrucción dice lo siguiente: encuentra el área encerrada por un bucle, es decir, por una curva, por un bucle de 4 pétalos
de la curva, tendríamos nosotros, déjenme aquí, voy a modificarlo de tamaño, y la curva, claro, aquí ya no sería el ángulo, la curva me quedaría coseno de 2 veces el ángulo. Esta curva ya la habíamos graficado, déjenme por aquí tenerla, aquí está, ya no es necesario ponerla en GeoGebra, salvo ahorita que veamos los límites de integración. Entonces, fíjense bien, esta es mi curva inicial, ahí está. Entonces tendríamos R es igual al coseno de 2 veces el ángulo. Cuando no me dan, por ejemplo, los límites de integración, yo tengo que ver, claro, ahora me dicen un bucle. Un bucle en este caso sería como, a ver, espérame, déjenme enviarlo al fondo. Un bucle sería uno de los pétalos, es lo único que me está diciendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, voy a tomar este pétalo, que sería el que está sobre el eje polar. ¿Por qué? Porque, bueno, como si fuese en el eje horizontal. Tengo que ver cuál es la intersección o de dónde a dónde se dibuja esta hoja, que evidentemente sería desde esta línea hasta esta línea, pero tengo que ver quién sería ese ángulo. Entonces, la situación aquí es tratar de ver quién sería o cuándo el coseno de 2 veces el ángulo es igual a 0. Y entonces aquí lo que haríamos sería, bueno, pues despejamos y nos va a quedar que el coseno, bueno, nos quedaría 2 veces el ángulo es igual al coseno elevado a la menos 1 de 0. Entonces, aquí lo tendríamos. Y para tratar de darle una solución a esto, tendremos nosotros que recurrir al círculo trigonométrico. Déjenme ponérselos. Ok, fíjense bien, ¿dónde está aquí el círculo trigonométrico? Ok, aquí lo tengo. Ok, este es nuestro círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico en sí me va a indicar cuál sería como los ángulos que yo debo de tomar. Recuerden que el coseno inverso es al revés, es decir, ¿en qué valor del coseno se va a hacer 0? Bueno, pues aquí tendríamos nosotros que se va a hacer 0, justo, déjenme aquí, voy a tomar la manita. Tendríamos aquí justo cuando aquí sería 0, sería justamente en pi medios, pero también se va a hacer 0, es decir, estamos hablando del coseno, cuando nosotros tendríamos aquí el 0. ¿Por qué tomo la primera componente? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos coordenadas polares, sabíamos que un punto, inclusive cuando transformábamos los puntos, sabemos que un punto arbitrario es de la forma x, y en el plano cartesiano. Y aquí, en lugar de la x, pongo r por el coseno del ángulo, coma, y sería r por el seno del ángulo. Entonces, por esa razón es que como estamos hablando del coseno, espérenme tantito aquí, anda de necio este círculo. El coseno se refiere a la primera componente, por eso me pregunto cuándo se hace 0. Entonces se va a hacer 0 en la primera componente cuando es pi medios o bien sería 3 pi medios, ¿sale? Entonces fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros, déjenme ponerlo aquí, sería el primer caso que lo voy a denotar con un color distinto, va a ser, a ver, con color café. Sería, el primer caso es cuando tenemos nosotros pi entre 2. Y evidentemente, si aquí, por ejemplo, nosotros despejamos, nos va a quedar que teta es igual a pi sobre 4. La acción sería pi sobre 4. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con el segundo? Bueno, pues sabemos que con el segundo vamos a tener nosotros, déjenme ponerlo aquí, sería la otra expresión donde se hace 0, que sería en 3 pi medios. Entonces aquí sería 2 teta es igual a 3 pi sobre 2, de tal manera que cuando nosotros encontramos ese ángulo, nos quedaría que teta es igual, tendríamos 3, bueno, aquí sería pi sobre 4.
y aquí tendríamos ya nuestra solución. Es decir, nuestra integral iría desde 3 pi cuartos, que aclaro, sería este ángulo que tenemos acá, hasta pi cuartos, que sería entonces esta región que voy a tomar. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda de cómo le hicimos ocupando el círculo trigonométrico. Claro, el círculo se los voy a poner en un rato en Classroom para que también lo puedan descargar. ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Vamos bien, profe. Ok, Vamos bien. perfecto. Muy bien. Ok. Porfa, anótenlo para que podamos continuar. Me hace falta plantear nuestra respectiva integral. Ya conocemos los límites de integración. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, fíjense bien. Tendremos nosotros lo siguiente. Déjenme quitar mi círculo trigonométrico y bueno, nuestra integral, déjenme ponerlo aquí en nuestra integral. Tendríamos nosotros, en este caso, sería un medio de quién, déjenme quitar esta expresión, ya nosotros conocemos la fórmula, y vamos a tener que el límite, ¿cuál sería el más grande? Bueno, pues sería desde 3 pi cuartos, ajá. Si nos queda negativo, nada más es por un cambio de orientación. Pero aclaro, estoy tomando el que es el que estaba hasta abajo con respecto al círculo trigonométrico, y tendríamos aquí que sería 3 pi sobre 4 y aquí arriba iría desde, bueno, hasta pi cuartos. ¿Mm? Sería pi sobre 4. Muy bien. Y entonces aquí tendríamos nosotros que nuestra función tendría que ser elevado al cuadrado. Es decir, tendríamos nosotros que el coseno de 2 veces el ángulo tendría que ser al cuadrado. Muy bien, en este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer, déjenme aquí, nada más voy a eliminar esta parte. Los límites también, bueno, límite aquí lo voy a poner, teta igual a pi cuartos, y aquí sería teta igual a 3 pi cuartos. Ok, fíjense bien, en este caso, nosotros tendríamos, déjenme aquí, voy a reservar esta parte, y aquí puedo hacerme espacio. Esto tendríamos nosotros igual un medio de quién, de esta integral, y aquí me va a quedar como coseno al cuadrado de 2 veces teta. Ok, perfecto. Y bueno, híjoles, aquí puse un medio repetido. Bueno, de aquí el coseno cuadrado lo que podemos hacer es ocupar una identidad trigonométrica a fin de resolverla. Entonces, fíjense bien, aquí me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener, en este caso, para eh, esta identidad, tendríamos nosotros, voy a abrir paréntesis, sería fracción, y me va a quedar 1 más el coseno. Y aclaro, cuando era coseno cuadrado de teta, eso significaba que iba a ser coseno de 2 teta, pero si aquí tenemos 2 teta, aquí vamos a poner 4 veces teta. Y aquí entre 2. Muy bien, y ya tenemos esa identidad. Y esto va a ser igual, tendríamos nosotros, sería igual, tendríamos un cuarto de quién, tendríamos nosotros lo siguiente. Sería de 1 más el coseno de 4 veces teta.
Y ya tendríamos aquí esta expresión. Ahora, la integral, por ejemplo, lo que voy a hacer es hacer cambio de variable por esta parte, ¿sale? Para el ángulo, pero lo voy a hacer de una manera más rápida. Reitero, si a alguien no le queda claro, me avisa y le ayudo sin ningún problema. Entonces, a ver, déjenme, voy a cambiarlo de color aquí y me va a quedar un medio, perdón, es un cuarto de quién. Tendremos un cuarto corchete y la integral de 1 me quedaría únicamente teta, más me quedaría un cuarto, y la integral del coseno sería el seno, y tendríamos de 4 teta. Déjenme poner aquí teta y aquí tendríamos el 4. Muy bien, y aquí ya nada más tendríamos nosotros que sustituir los límites de integración. Reitero, aquí el coseno se le hizo cambio de variable, u es igual a 4 teta, su derivada es 4, pero pasa como un cuarto, y la integral del coseno es el seno por nuestro formulario. Muy bien, entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener igual, tendríamos un cuarto corchete y vamos a sustituir primero pi sobre 4. Entonces aquí nos quedaría, bueno, déjenme ponerle paréntesis, sería fracción y aquí sería pi sobre 4 menos, tendríamos nosotros un cuarto de quién, sería del seno de 4 por, tendríamos aquí, sería pi sobre 4. Muy bien, y bueno, evidentemente aquí tendríamos nosotros menos, y déjenme hacer lo mismo, pero con 3 pi cuartos. Entonces aquí sería 3 pi cuartos, y aquí sería 3 pi cuartos. Ok, perfecto. Entonces aquí, déjenme ponerlo de esta forma, y nosotros tendríamos que si simplificamos, 4 sobre 4 me queda 3 pi, aquí 4 entre 4 me queda pi, y el seno en pi o 3 pi, no importando los múltiplos, siempre va a ser 0. Por lo tanto, el área me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que área es igual a un cuarto de quién tendría yo aquí, sería de pi sobre 4, pi sobre 4, y en el otro caso me quedaría menos fracción, sería 3 pi sobre 4. Muy bien, y entonces esto nos quedaría igual a un cuarto de quién. Bueno, pues tendríamos en este caso, sería pi cuartos menos 3 pi cuartos, me queda menos 2 pi sobre 4. Y aclaro, aquí por ejemplo puedo simplificar y nos quedaría igual a menos fracción y sería pi sobre 8. Reitero, aquí nos queda negativo, es justamente por la orientación de los ángulos. No es, si ustedes se dieron cuenta, en ningún momento cuando yo dije área de una curva polar, dije que no podía salir negativa. Ni siquiera lo comenté, entonces quedó sujeto a la interpretación, ¿sale? Entonces, fíjense bien, justo acabé 11:30, entonces ahí está, sería menos pi sobre 8. De mi parte es todo por el día de hoy, muchachos. Cuídense mucho y al rato subo lo de las calificaciones. Nos vemos el día de mañana. Que tengan bonito día. Hasta luego. Hasta Gracias, mañana, profe. profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye, cuídense. Hasta mañana.